Y norteamericanos que investigaban, que tenían proyectos y también tenían proyectos para enriquecer sus propios museos, con las piezas que estuvieran aquí. Acuérdense, ustedes van al Louvre, van al Museo en Berlín, van a otros, como fueron países colonialistas, estaban muy acostumbrados pues, a agarrar lo que había en Mesopotamia, lo que había en Irak, lo que había en África, lo que encontraban en cualquier lado y se lo llevaban a sus museos. Y muchas veces a los países colonizados no le daban importancia y perdían pues todas esas grandes colecciones de la historia. Entonces don Justo Sierra decía que no, que había que hacerlo aquí, y porque eso implicaba poder con el tiempo nosotros mismos reconstruir nuestra historia. Y hay una característica en los museos mexicanos, como no fuimos colonialistas, no fuimos a saquear a nadie, las colecciones están hechas con cosas de aquí mismo, de nuestra misma república. Así se fueron formando. Y don Justo Sierra decía eso, que porque estaba muy preocupado porque se estaban llevando las piezas, sobre todo las piezas arqueológicas, a otros lugares, y que había que hacerlo. Y sugería que en vez de hacer grandes fiestas con valores y fuegos artificiales para festejar la independencia, en vez de eso se gastara el dinero en crear un museo. ¿Qué pasa en esa época? Como ustedes saben, hay un momento de mediados del siglo XIX en que estalla lo que se ha llamado la guerra de castas, una gran rebelión indígena de los mayas del oriente y sur de Yucatán, y eso va a paralizar muchísimos proyectos que se habían planteado y no se logra. Sin embargo, don Justo sí empieza a editar un libro que se llamaba Museo Yucateco, y en ese libro Museo Yucateco pues entonces se empieza a describir las zonas arqueológicas, relatos, leyendas, cosas de las costumbres de Yucatán, porque también para él era muy importante que al menos los criollos o los que sabían leer y escribir en esa época, que se conocieran todo ello para irse formando una identidad yucateca, no identidad maya, sino identidad yucateca, como él la concebía, y como muchos intelectuales la concibieron durante el siglo XIX. Siguiente. ¿En qué momento se empieza a surgir la idea real de hacer un museo? Después de la visita de Carlota, la emperatriz Carlota a Yucatán, la idea se empieza a fomentar mucho. No en vano, también Maximiliano le había dado al Museo Nacional un local especial, etcétera. Y además ellos venían con el conocimiento de los museos europeos, y además en un momento pensaron que se iban a tener que ir a ser fusilados. Para ellos era su reino donde iban a reinar durante mucho tiempo, y entonces iban a mejorar los museos y muchas cuestiones culturales aquí. Después de la venida de Carlota aquí, pocos meses después, el comisario imperial, que era Domingo Buró, que era el representante del gobierno imperial aquí, lanza un decreto para la creación de un museo que se llama Museo de Arqueología y Artes. Artes entendidas no solo como artes liberales, sino industrias también, ¿no? Era todos los adelantos. Y que ese museo se debería llamar Museo Yucateco. Incluso forma una junta de intelectuales muy importantes de aquí, para que hicieran el reglamento, hicieran propuestas y organizaran ese museo. Entre los que estaban en dicha junta estaba el presbítero Crescencio Carrillo y Ancona, que era un conocido historiador, escribía libros y coleccionista, sobre todo de manuscritos mayas, aunque también de piezas y de otro tipo de libros. Siguiente, Meche. ¿Qué pasa con la idea de hacer ese museo? Primero, la idea de don Justo no funciona porque estalla la guerra de castas.
la idea de los emperadores de fomentar un museo también en Mérida tampoco funciona porque cae el gobierno imperial, triunfan los liberales y se tienen que ir. Entonces se atrasa todavía un poco más hasta que llegue este periodo en el que coincide el gobernador liberal Manuel Ciderol con el padre Crescencio, que no era obispo todavía, era el padre Crescencio Carrillo y Ancona, y acuerdan que se junten la colección del obispo más otra que iba a dar Yucatán y un dinero para que se compraran otras piezas. Y así es como se crea el Museo Yucateco. No solo se crea, sino que se inaugura, como decía don Augusto Sierra, el 16 de septiembre y se hace una ceremonia solemne para inaugurarlo. Siguiente. ¿Dónde se ubicó el museo? En el Instituto Literario, en la UADY, en lo que hoy es la Biblioteca Central de la UADY. Ahí estuvo el primer museo que hubo en Yucatán, el primer museo público que hubo en Yucatán. Y puse la otra foto porque con el tiempo se va a abrir una puerta ahí para que entraran ya directo, eso más adelante, y que supieran que era esa parte la que está pegada ahorita al área del teatro, donde y en la parte de la biblioteca donde estuvo por años el Museo Yucateco. Fue su primera sede, un lugar magnífico porque estaba súper céntrico y donde pasaban estudiantes y tenían muchos visitantes. Sin embargo, la creación del museo, se creó el museo, se inauguró el museo, pero no se abrió el museo durante 6 años. Y siguiente, se fueron coleccionando algunas cosas, ahorita les voy a hablar de esas partes de la colección. Y además hubo muchísimos problemas en la gestión de Carrillo y Ancona, que era sacerdote, era la época de las leyes de reforma, de grandes cambios introducidos por los liberales, entonces se fue complicando la situación, no había nada de dinero para fomentar el museo, no tenía a quien lo ayudara y pudiese vigilar las piezas si se abría el museo, y finalmente, bueno, lo quieren obligar, como a todos los demás funcionarios, a que firmara su aceptación de las leyes de reforma. Por supuesto, dice que yo soy sacerdote, no puedo hacer eso, y bueno, y hay un gravísimo problema entre el gobierno del Estado y él. Finalmente lo cesan, se lleva la llave del museo. Hay toda una historia que no voy a contar a detalle aquí, pero es un final nada feliz de la gestión de Carrillo y Ancona, que finalmente, bueno, gran parte de la colección del museo la había aportado él, aunque una buena parte también se la lleva. Les voy a mostrar algunas de las piezas, pero por una cosa en especial. Estas piezas estuvieron recientemente en el Palacio Cantón en una exposición. O sea, son piezas que gracias a la existencia de los museos se han ido conservando y que estuvieron desde el primer momento en que se abrió el Museo Yucateco. Aquí pueden ver el cráneo de don Juan de Dios Cosgaya y un cuadro del Fernando VI, el rey español. Siguiente. Un daguerrotipo de Stanislao Carrillo, un sacerdote también que manejaba la lengua maya y conocía todo lo de la historia y la arqueología maya. Siguiente. El Chilambalán de Tizimín, entre otros de los manuscritos que había llevado don Crescencio Carrillo y Ancona en su colección al museo como ejemplos. Y también estaba esto que ven a la izquierda, es el cráneo del padre Vicente María Velázquez, que lo tenemos allá en el INA todavía, igual todos los que están viendo lo tenemos en el INA. El dios descendente de la miel, el señor Crespo y Honorato, que gobernó Yucatán a fines del periodo colonial y fue quien mandó matar a Jacinto Canek, a torturar y matar a Jacinto Canek en la Plaza Grande como escarmiento para que no hubiese más rebeliones. Y bueno, aquí es una
una reproducción artística de la bandera yucateca, que también era otro de las piezas estelares en el Museo Yucateco. Siguiente. Ya hablé de esto, siguiente. ¿Qué pasa cuando cesan a don Crescencio Carrillo y Ancona? Proponen una terna encabezada por don Juan Peón Contreras. Juan Peón Contreras era hermano del médico, y escritor, poeta y demás, José Peón Contreras. Pertenecía a una familia de abolengo de Mérida, muy relacionada, porque además un hermano de la madre, de Manuel Contreras, se había casado con una hija con una hija de Benito Juárez. Un tío de ellos era casado con una hija de Benito Juárez, o sea, tenía colecciones de todo tipo. Y una hermana de ellos era monja. Tenía relaciones con la iglesia, tenía relación con los liberales, tenía relaciones también con los conservadores, con todo el mundo, ¿no? Y además pues tenían dinero. Y entonces es notorio porque Juan Pedro Contreras sí recibe mucho apoyo del gobierno del Estado. ¿Cómo se nota ese apoyo? Porque le permiten viajar a distintos lugares de la península, y no solo de la península, sino para obtener piezas. Va a Maní, va a Uxmal, va a Valladolid, llega a ir hasta Cobá, que era frontera con los indígenas rebeldes de Guerra de Castas, y entonces trae todas las piezas que puede para ir enriqueciendo el museo. Sí. Una cosa que es interesante, no puedo describir paso a paso la gestión de cada uno, sino algunos momentos estelares de cada gestión. En el caso de Peón Contreras, creo que hay el primero es el gran apoyo, el segundo, que empieza a obtener piezas sumamente importantes, como es el caso de esta, que lo habrán visto en el Museo del Mundo Maya. Es una copia, una reproducción antropológica hecha científicamente de Bernardino Ken, que está tomada de un cráneo de un líder maya rebelde, de un general maya de la Guerra de Castas, que ahorita el cráneo está en el Museo de Guerra de Castas. Se mantuvo resguardado por el INAH durante muchísimas décadas, hasta que se hizo ese museo y vinieron a pedirlo y se le dio al Museo de la Guerra de Castas. Siguiente. Son las piezas que iba obteniendo en sus recorridos, en Uxmal, en Cobá, las caretas de los carnavales ya de la época colonial. Sí. Y este es otro de los casos emblemáticos de Juan Peón Contreras. Y es un caso además sumamente interesante y hasta ameno de leer porque es bastante complicado. Es el famoso Chac-Bol. Llega aquí ¿cómo se llama? Augustin de Plongeon y su esposa a trabajar a Chichén Itzá, y entre otras cosas encuentran el chacmol. Es decir, no encuentran un chacmol, sino que encuentran una escultura de tamaño bastante grande, bastante impactante, a la cual ellos denominan chacmol. O sea, ellos lo bautizan así. Yo hay chacmoles por todos lados, en otros lugares de México. Lo empiezan a trasladar e intentan llevárselo a una exposición internacional. Entonces se arma el problema aquí de que no querían dejarlo que se salieran. Sabían que si se iban, difícilmente iba a volver. Y por otro lado, en ese momento estaban preparando Juan Peón Contreras la apertura, es decir, abrir al público el museo que ya llevaba 6 años cerrado. Entonces, se lo traen a Mérida, hay un gran desfile, bueno, hay mil historias, le hacen poemas al Chac-Bol, bueno, es toda una historia. Lamentablemente, en esos momentos, acababa de ganar la rebelión de Tuxtepec de Porfirio Díaz y había mandado
a militares o gente de su confianza, los distintos estados, a que supervisaran los cambios en los gobiernos, las elecciones y demás. Y llega aquí Agustín del Río, de la escultura que estaba expuesta enfrente de lo que iba a ser el museo. Iba a ser la pieza estelar del museo, y dice, está buenísima para que yo se la mande a don Porfirio, va a quedar encantado. Y bueno, la anécdota es sumamente interesante. Contreras simplemente no empaca el chacmol, se quieren hacer así como a los mismos, diciendo que todavía no estaba listo, que no se podía, a ver si se arrepentían. Por supuesto, nunca se arrepintieron, y se lo llevaron y terminó en el Museo Nacional Mexicano. Entonces, el siguiente, ¿qué hizo Juan Contreras? Que cuando le llevaron su pieza estelar, mandó a pintar el chacmol. Claro que lo mandó a pintar con un pintor que tuvo a la mano y a velocidad inmoderada. Esa fue la pintura de chacmol, que digo, sí se parece, pero esta pintura también ha estado conservada en el INAH por muchísimo tiempo, y fue restaurada para exhibirla en una exposición recientemente sobre el libro y sobre la identidad y cómo se fue formando, junto con todas las primeras colecciones del museo. Siguiente. Además, bueno, voy a decir una cosa más. En esa época de lo del chacmol, pasó por aquí José Martí rumbo a Cuba. Entonces él describe, conoció a Juan Contreras, conoció a los Lepuenchón. Entonces es una descripción de los caracteres de cada uno sumamente interesante. Y entonces ya empieza a describir sobre todo a Juan Contreras como un sabio que parece enfermo, y que la forma, hace referencia a su forma de vestir, como empezaba a ser excéntrico, porque va a terminar enfermo realmente. Y entonces y está presente cuando se abre el museo, y entonces en el museo se pone el chacmol, la foto del chacmol, junto con una placa que explica quién lo encontró, quién lo salvó, o sea, Contreras, el director del museo, y cómo lo trajeron los militares hasta aquí, hasta Yucatán. Siguiente, Mix. Otra cuestión importante en esa gestión de Contreras en el museo fue una gran discusión sobre el patrimonio, y por eso hacía yo referencia a don Justo Sierra O'Reilly, porque don Justo Sierra O'Reilly decía que había que hacer un museo para que ni el más pequeño trocito de piezas mayas saliera robado para irse a un museo en el extranjero o lo que fuera, ¿no? En cambio, la posición de su hijo, que por entonces cuando llega aquí el secretario de Educación, de Porfirio Díaz, es bastante distinta. Y hay un momento desde antes que hay una polémica entre los diputados, en la Cámara de Diputados, pero aquí especialmente entre Riva Palacio y ¿cómo se llama? Sierra, sobre el patrimonio. Porfirio Díaz había autorizado a Désiré Charnay, un investigador francés, que hiciera exploraciones en distintos lugares de la República, pero que se podía llevar las piezas. Yo creo que sin mucha mala voluntad, sino más bien desconocimiento de Porfirio Díaz, que se acababa de bajar del caballo de la revolución de Tuxtepec y estaba organizando los gobiernos, y lo que le interesaba era más otras cosas, ¿no? Pero entonces se oponen los diputados, y finalmente se hace una gran votación en la cual la gran mayoría, casi 100, dicen que no se saquen, que no se dé el permiso, llevándole la contraria a Porfirio Díaz, algo que ya había autorizado por escrito. Pero Sierra Méndez, digamos que vota a favor, se pliega a Porfirio Díaz. Entonces sí hay una diferencia entre don Sierra O'Reilly, Justo Sierra O'Reilly, y Justo Sierra Méndez. Siguiente. Finalmente no se permite a Charnay sacar las cosas.
legalmente. Y finalmente, como ya había predicho José Martí y otros más, ya veían que en el caso de don Juan P. Contreras ya había ciertos problemas de índole mental, entonces va desatendiendo el museo y se embarca en una aventura con un predicador que llega de Centroamérica y luego él escribe su propio evangelio con mitad, o sea, que, bueno, si lo ven, existe el folleto ese, se dan cuenta ustedes que ya estaba perdido y finalmente tiene que dejar obviamente el museo. Siguiente noche. Hablo aquí precisamente del museo en tiempos del auge. ¿A qué me refiero con el auge? Aquí hay mucha gente muy joven, nosotros los más viejos, sí, aunque no nos tocó el auge, sí conocimos mucho toda la riqueza nequenera que todavía quedaba en México, que cubría casi todos los campos alrededor de Mérida y por muchos kilómetros, y que generó grandes riquezas entre 1880 y 1920. Bueno, tan es así que mucha de la cuestión arquitectónica, ustedes saben, se transformó totalmente en esa época. Se hace el Paseo de Montejo, las grandes casonas, el Peón Contreras, el zoológico, se hacen hospitales, toda la parte de los hospitales se va para lo que ahorita es el Hospital Orán, luego otros para el hospital psiquiátrico y parte de eso que se hacen en esta época. Hay una gran riqueza que nunca había habido en Yucatán. Nunca en Yucatán había habido tanta riqueza. Claro que la riqueza la tenían los hacendados, los que desprivaban, los que comerciaban con el Enequén, pero ni esa riqueza había habido en ningún momento anterior en Yucatán. Siguiente. Este es un ejemplo, si todos lo conocen, el Palacio Cantón, que se está construyéndose en ese momento, y además está en la portada del libro que se presenta mañana, al cual están invitados mañana a las 8 de la noche, en el Salón Uxmal del siglo XXI. Y estas son dos fotografías sumamente valiosas que son las únicas que se han encontrado hasta ahorita, no solo yo, sino he visto con otros investigadores acerca de lo que era el museo, cómo estaba el museo en su interior en la UADY. Digo la UADY para que sea más claro para todos, ¿no? Así estaba, pásalo atrás. Le llamaban cuadros a estas, pues eran unos cuadros que podían tener muchas fotos, o podían tener, no sé, cuchillos de obsidiana, o distintos diplomas, no necesariamente un cuadro, como decimos nosotros, un retrato de alguien. Había muchísimos por allí, con muchas fotos de distintos exploradores que se habían comprado. Había algunas piezas mayas que están aquí en el acervo del Palacio Cantón, del edificio, y las jainas, escudos y muchas cosas más. Siguiente. Esta otra foto está tomada de una revista, de un periódico, y por eso no está tan clara, pero es el otro lado del museo, y es interesante porque aquí pueden ver que ya no es arqueología nada más, hay muchísimas, sobre todo retratos, y se alcanzan a ver, hay un busto de escultura, hay una especie de mesita con capelo piramidal, donde hay unos cráneos, y ese estandarte corresponde a los primeros Juegos Florales que hubo en Yucatán. Son del 14 de febrero de 1903. Entonces, era un museo holístico, que abarcaba colecciones de distinto tipo, un poco como se había planeado al principio, de arqueología, de historia, de artes, industrias, y también tenía una sección que se llamaba miscelánea, lo que en otros lugares se llama de curiosidades, ¿no? Donde había dechados de algunas mujeres que los habían hecho, había una hamaca urdida por la señorita
galera que además tenía hecha la bandera norteamericana, no sé por qué, pero y muchas otras cosas distintas, ¿no? Y también había una colección de aves disecadas, y había culebras conservadas en alcohol, y muchos objetos de lo más variados. Siguiente. Yo, en esta época, al museo no le fue muy bien, que digamos, como les voy a comentar. ¿Por qué? Porque para tanta riqueza se distrajeron tratando de hacer más y más y más dinero, los mismos gobernantes y otros, y lo que pasó fue que no llegó nada de eso al museo, o llegó muy poco al museo. Y de hecho, cuando ya sale Don Contreras, quedan a cargo del museo primero un licenciado en farmacia y luego un médico. Que claro, la idea del museo, si bien abarcaba distintas especialidades, incluso historia natural, era básicamente lo arqueológico e histórico. La colección mayor era sobre eso. Entonces, porque se nota en los informes que dan, los pocos que hay escritos sobre el farmacéutico y el médico, que si bien siguen consiguiendo algunas piezas que les donan y demás, no hay la actividad que tuvo, por ejemplo, o sea, la gran colección que aportó Crescencio Carrillo y Ancona, o la gran actividad de recolección de piezas que efectuó Don Contreras. Entonces estuvo allá el museo, y además le empezaron a pedir, o sea, empezaron a solicitar cada vez más los espacios, porque en lo que era el Instituto Literario, había todas las escuelas, y además estaba la normal de profesores varones, estaban separadas, y el museo. Y entonces en la normal ya el museo empiezan a intentar, pues no sacarlo, sino buscarles otro local, porque ya se necesitaba más para las escuelas que estaban creciendo, creciendo en el propio instituto. Y en esa época va a ser precisamente el primer gran cambio del museo. Y ahorita les voy a mostrar dónde va a dar. Pero también solo hay un como resurgimiento mínimo que queda a cargo de los hermanos Gamboa Guzmán, hermanos del pintor, gente más o menos culta, o al menos algo les habrá contagiado el hermano, pero especialmente el primero, Arturo y Miguel. Y ellos inician una colección de retratos, o sea, más allá de lo arqueológico, deciden hacer una colección de retratos al óleo y de todos los gobernantes, pero no termina en otra cosa. Ese proyecto se van juntando una serie de retratos que son al carbón, que son acuarelas, que son litografías, lo que cada vez, para tratar de conseguir los de todos los gobernantes del siglo XIX. Y se va a fundar, y además de repente empiezan a donar retratos de todos los héroes de la guerra de castas, que eso debe quedar muy claro, y se refleja en el museo, que sobre todo a partir de la guerra de castas, si había alguna diferencia o opiniones sobre los mayas, se exacerba la situación, y entonces empiezan a hablar de barbarie contra civilización. En realidad el concepto de historia en el siglo XIX era ese, o sea, Europa había venido a civilizar a América, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una colección, siguientes son varios, una colección muy amplia de retratos, no solo de los gobernantes, aquí tienen a Miguel Barbachano, Santiago Méndez, Carlos Peón, sino también, les estoy mostrando, todos esos son de esa época que van llegando al museo y que se mantienen. Pero a pesar de todo, de que hacen el esfuerzo sus hermanos, ya la situación llega a su crisis, la normal es mandada a donde está ahorita el Museo de Historia Natural, la normal de varones,
y el museo viene a dar aquí a la vuelta, porque si recordarán que aquí todo esto era el Hospital General, lo que luego se llamó Hospital Orán, estaba aquí cerca de la Escuela de Medicina, y esta que está aquí, para aquí por la 50, frente al costado, después de la Escuela de Música, la siguiente propiedad que está dividida en 3, entonces, no sé, este fue el segundo local del Museo Yucateco. Este fue el segundo local del Museo Yucateco. Aquí lo pueden ver. Pues era vecino de ustedes. Que antes había sido la casa de cuna o la casa de maternidad en ese complejo hospitalario que terminó por pasarse hacia el poniente de la ciudad, en lo que es el Hospital Orán, y se le dio distintos usos a los edificios que estaban por aquí. Pues ese fue el del museo. Siguiente. La historia del museo de 1906 a 1915 va cambiando, pero sin que hubiesen grandes adelantos, y tiene varios directores. Hay algún robo en algún momento, cuando llega Salvador Alvarado, ya en plena revolución, lo que hace es como que trata de meter cierto orden, pone a un maestro yucateco, Domingo Reyes, a que se haga cargo, y le pide inmediatamente la bandera yucateca misma, que le mandan al Palacio y la mandan a México. Y hay la leyenda de que se la quemaron, entonces no la quemaron, la mandaron a México. Y la otra cuestión es que y pide que haga un inventario, porque había pendientes casos de que se habían desaparecido unas monedas, siempre desaparecían las de oro y todo, las de cobre nunca nadie las robaba. Oro y plata eran las que periódicamente desaparecían. Y entonces, y aquí hay unas partes de unas anécdotas maravillosas del director, porque era verdaderamente, su lista de peticiones para que funcionara el museo eran literalmente 2 lápices, unas cuantas hojas, un bloc de hojas para poder hacer los oficios y todo, una silla, porque si llegaba alguien de visita no había para que se sentara, solo estaba la del director, manta cruda para limpiar los capelos y las piezas y cosas por el estilo. Pero además hay una anécdota muy simpática, porque pide, no sé, 7 galones de alcohol. Y pues Salvador Alvarado, entre sus otras varias cosas que hizo, fue imponer la ley seca en Yucatán. Entonces rápidamente del palacio le mandaron una carta que decía: señor, que ahí le van los blocs y una escalera y una silla y no sé qué, pero por favor díganos para qué quiere el alcohol. Pues era para que las culebras que estaban conservadas en alcohol y que ya se había evaporado ese alcohol no se volvieran a morir, ¿no? Estaban, yo tengo una colección de ofidios acá de 30 frascos que se me están pudriendo ya los cadáveres de las culebras. Bueno, y como eso hay anécdotas que bueno, ahorita tendríamos otras, ¿verdad, Bernardo?, para contar sobre lo que pasa en los museos y cómo logramos hacer cosas en los museos, así como haciendo maravillas. Y bueno, llega un momento en que empieza a lloverle al museo, entra el agua, es un problema, y entonces decide Salvador Alvarado decirle: no, pues que lo mande a otro lugar, que lo embodeguen mientras le buscamos un buen local, y lo mandan ahí, que antiguamente fue Bellas Artes, luego la Secretaría de Economía, que no sé si sigue siendo Secretaría de Economía, que está en la calle 59, frente a la gasolinera prácticamente. Y ese es el tercer local del Museo Yucateco. Siguiente, Miss. Ahora voy a hablarles de la última parte del Museo Yucateco. Mandan ahí las colecciones y nombran de repente a un director que se llamaba Francisco Gómez Rull. Lo menciono por otra razón. Francisco Gómez Rull, que era un español ya casado con yucateca, pintor y fotógrafo, una fotografía Gómez Rull para los amantes de la fotografía, y pero está en menos de un mes, y después ya
la bodega se queda a cargo de personas encargados, ya no hay director, sino encargados, y se mantiene allí varios años. Por supuesto, los encargados van reportando que ya se dañó no sé qué pieza, que entraron a robar, etcétera, ¿no? O sea, lo que suele suceder cuando no hay suficiente seguridad y demás, y Alvarado se queda con el pendiente de dotar al museo de un nuevo local, y lo menciona, dice, hay que apoyar a la biblioteca y al museo. La biblioteca sí la apoya, allí frente, donde está ahorita la Pinacoteca, ahí estuvo la biblioteca Cepeda Peraza, sí logra reabrir, pero el museo permanece ahí hasta 1920, de 1916 a 1920. En 1920, curiosamente, ya se terminó el periodo de gran auge, donde al museo no le fue nada bien, pues lo sacaron de la UADY, lo mandaron aquí, que bueno, ahorita tenemos un maravilloso barrio de mejorada, con calles adoquinadas y demás, pero en esa época ni el centro estaba adoquinado, o sea, lo de aquí ya se consideraba muy lejos, no era tan accesible para mucha gente llegar hasta aquí al museo. Sobre todo los yucatecos, y con el calor no somos así muy caminantes, ¿no? Y entonces pasa eso, y finalmente termina embodegada la colección, porque una cosa que es importante saber es que el museo no es un local, sino es una colección que está en un local, puede ser en uno o en otro o en otro. Y entonces logra, a pesar del auge, no le va bien al museo, y curiosamente va a recibir apoyo en una época de los gobiernos socialistas, que no directamente Carrillo Puerto, sino Tomás Carrillo Canaval, un tabasqueño que fue gobernador interino por unos meses, que es quien ordena la apertura del museo. Y digo que en esas circunstancias, no porque fueran socialistas o capitalistas o liberales, sino porque hay una crisis después de la Primera Guerra Mundial, cuando se acaba, y las ventas del Enequén se caen porque no hay demanda de sogas, costales, etcétera, etcétera, como había habido antes. Y en esa situación un poco precaria se logra reabrir el museo en el Ateneo Peninsular. El Ateneo, que lo compartía con la Escuela de Bellas Artes y con otras asociaciones culturales. Y le dan 2 espacios ahí y pone la colección en el Ateneo Peninsular. Ya para entonces ya solo es colección arqueológica, histórica, básicamente, ya las aves disecadas y todo se habían quedado en el Instituto Literario para los estudios de los biólogos, todos los que estaban relacionados con la biología. Y este es el siguiente local. Y ponen como director a un poeta, que es Ricardo Mimesa Castillo, que es sumamente, hace un libro sumamente interesante llamado precisamente Museo Yucateco, como el de Don Justo Sierra, pero aquí tiene en verso la descripción de los héroes, de las armas, de los mayas y demás, versifica, como si fueran, si pusiéramos como las cédulas de cada grupo, de cada vitrina, pero en verso. Entonces se publica el libro en el Museo Yucateco y está ahí durante unos años en el local prestado. Y hay una cosa que es muy importante, pero mucha gente no la conoce. En 1922, estando en el museo aquí, surge una idea, y bueno, luego digo por qué es tan importante. Surge una idea que es la de hacer un museo arqueológico. Entonces se junta un grupo de gentes, estaba Gonzalo Cámara Zavala, gente que participaba mucho en la vida comunitaria de Mérida. Está un señor Rendón, Julio Rendón, está el arquitecto Amabilis, el famoso por el hacedor del estilo neomaya en Yucatán, está Gómez Rull, pero también está, curiosamente, el cónsul Edward Thompson, el cónsul norteamericano Edward Thompson, que era el que había saqueado
el cenote de Chichén Itzá, y como él, uno o dos extranjeros más. Una señora Allison, esposa de un señor que sacaba piezas también de Chichén Itzá. Entonces se juntan gente de dinero, gente muy conocida en el medio social de Mérida, y deciden proponerle a Felipe Carrillo Puerto, que era un gobernador socialista, la posibilidad de hacer un museo arqueológico en Yucatán. Pero ya viene, ahorita les voy a decir por qué es importante, porque viene la primera propuesta de pensar en la cultura maya y en un museo, porque era un museo arqueológico, como un atractivo para el turismo. O sea, ya no como proyecto educativo exclusivamente, sino como un atractivo para el turismo, y además manejado por un conjunto de gente, pues, de particulares, que sabían que, y lo decían, que la propiedad no se iba a pasar a ellos, pero que ellos lo iban a manejar. Pues Carrillo Puerto también medio duda, les dice que sí, que les va a buscar un local. Se conoce que consulta a México, y a México le dicen por ningún motivo, ¿no? Por ningún motivo se puede hacer eso, las colecciones son nuestras, nosotros las manejamos, nosotros hacemos. Y Carrillo Puerto les dice, bueno, eso ya no se hace. Agarra el Museo Yucateco y le da su último local, que es precisamente el Museo de Historia Natural de ahorita. Se pasa, ya no está arrimado en el Ateneo, sino que se pasa a ese local, y ahí funciona sus últimos años, en 23 y 24. Les dice ellos que no, pero entonces Carrillo Puerto decide hacer un museo de arqueología concebido de otra manera. Se estaban trabajando ya el camino carretero hasta Chichén Itzá, se hablaba del Dushmal, que pues era el acceso a las zonas arqueológicas, y la gente, los inversionistas, los comerciantes lo veían como en términos del turismo. Pero por otro lado, entonces plantea Carrillo Puerto, también hay que hacer un puente entre lo maya antiguo y lo maya nuevo. O sea, que los mayas que están viviendo aquí vean de dónde proceden y se enorgullezcan de ello, y que tengan acceso a los sitios arqueológicos, etcétera, ¿no? Y se empieza a trabajar el museo, y hay otros datos también anecdóticos en este caso sobre el museo. Empieza a juntar Carrillo Puerto todavía más piezas arqueológicas en el Palacio de Gobierno, como que empieza a hacer en el Palacio de Gobierno su idea de ir fomentando un museo, al cual deben a unir las otras colecciones después. Y cuando lo empieza a hacer, y eso es importante, él no despachaba, deja de despachar en el Palacio de Gobierno, se va a la 65, a lo que era la Liga Central, el edificio de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste, y ahí despacha, que era una casona como todas las del centro. Después, cuando ya había muerto Carrillo Puerto, se hizo ahí la Casa del Pueblo, pero en esa casona despachaba. Y el museo se empieza a formar aquí en el Palacio de Gobierno, hasta que llega un momento en que deciden que ya matan a Carrillo Puerto, y empiezan las decisiones de última hora del gran museo que se iba a organizar, y lo que deciden es juntar todas las colecciones y hacer un museo arqueológico e histórico de Yucatán. La siguiente, miren, estos son los que estaban con lo del proyecto de hacer el museo arqueológico. Thompson es el que está en la esquina, el cónsul, que pues eso sí era un escándalo. Además, si se había llevado la mitad de las piezas de Chichén Itzá, que estuviera como parte del patronato del museo. Siguiente, ahí es el local del Museo Yucateco, su último local. Siguiente, Mitch. Carrillo Puerto, integrando esto, nombra a Luis Rosado Vega, otro poeta. Se nombraba intelectuales, no había arqueólogos aquí en Yucatán, como director del museo, del nuevo que se iba a hacer, y finalmente el mismo queda cuando se abre el museo. Pero en un momento dado, con la muerte de Carrillo Puerto, ya no saben qué hacer, y entonces
empiezan a decidir hasta que finalmente se van todas las colecciones. Pero es impresionante cómo el 13 de diciembre de 1923 no se había decidido ni el nombre del museo, ni finalmente que se iba a ir y que no se iba a ir. Y para al año de la muerte de Carrillo Puerto, el 3 de enero, pero del 13 de diciembre, finalmente le ponen nombre el 19 de diciembre. El 3 de enero ya estaba montado el museo, o gran parte del museo, frente a la catedral, en lo que era el ex templo de San Juan de Dios, del cual queda una parte, pero estaba todo el edificio completo. Siguiente. Se hacen, cuando se abre la carretera de Chichén, en el mismo proyecto de Carrillo Puerto, se hacen grandes danzas, música especial, bailables indígenas, etc. Y aquí va a ser donde se va a hacer el nuevo museo. O sea, en 24, terminando el año 24, se termina la vida del Museo Yucateco como tal. Sus colecciones pasan aquí para inaugurarlo 3 días después. Se suman lo que ya estaba en el Palacio de Gobierno y algunas otras cosas que se habrán conseguido a última hora, y se abre el museo en este lugar como Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán. Lo que yo les he hecho es un panorama, una especie de crónica del Museo Yucateco, perdón, qué es lo que está contenido ahí, con el cuidado aquí de ir buscando y ordenando todos los datos posibles, de mostrar cómo van llegando numerosas piezas de las colecciones a las colecciones del museo, cómo se va integrando, eso es importante, la colección que constituye finalmente el museo. Y aparte, para quien quiere investigar algo de aquí, tiene al final del libro una serie de listas que son inventarios, reportes de piezas anuales, de las piezas que se iban consiguiendo, etcétera. Son como 10 listas. Ahora, todo eso, lo más importante, yo sigo insistiendo, todo eso para ir forjando una identidad entre los yucatecos, que sigue siendo una discusión ahorita, porque no es la identidad maya, sino la identidad del yucateco. ¿Y cuál es la identidad del yucateco? Pues sigue la discusión teórica sobre la identidad del yucateco, pero bueno, y seguirá con nuevas aportaciones, nuevas ideas, etc. Pero otra cosa que es sumamente importante es que todas esas piezas, no todas, porque algunas se perdieron, pero gran parte, porque si ven las listas lo ven, existen todavía, y eso gracias a que hubo un museo yucateco inicialmente y que después tuvo un sucesor a donde fueron a llegar todas las piezas, no solo las piezas arqueológicas, sino los retratos, los documentos que había y demás. En cambio, muchos documentos que al estar cerrado, la época que estuvo clausurado el museo, la biblioteca Cepeda solicita que se le pasen ahí, porque había mucha gente que los demandaba. Los que los demandaban eran básicamente los norteamericanos, alemanes y demás que venían aquí a estudiar, y desaparecieron muchas veces de la biblioteca Cepeda. Tal vez sí que ese códice de Tizimín tiene su historia. Un buen día, yendo el director del Museo Nacional viajando a no sé qué ciudad norteamericana, iba en barco y se topó con una norteamericana que le dijo, de apellido Temple, María Luisa Temple, que le dijo, yo soy gran amante de la arqueología, etcétera, etcétera. Y le dijo ella, precisamente estoy llevando para mostrar allá, porque ese era el rollo, uno iba y presumía, tengo esta pieza arqueológica, no tengo tal cosa. Se estaba llevando precisamente el Chiramalán de Tizimín, que había estado en la colección del museo, había pasado a la biblioteca y había desaparecido, sí, se había vendido. Entonces, cuando se enteró por el director del Museo Nacional de qué se trataba, ella lo devuelve a México, claro, está en México y se mantiene en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología de México,
con otros documentos, el de Chumayel, muchos de los que salieron, afortunadamente, algunos volvieron a las colecciones. Pero eso es importante. O sea, la historia de este museo es el punto de partida del museo público, el punto de partida de lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora en el Palacio Cantón, los retratos que estaban expuestos en la Pinacoteca, no sé si alguna vez fueron ustedes, estaban los de todos los gobernantes, estaban los de la Virgen de Izamal, del obispo, no sé qué, los obispos y no sé cuánto. Todos datan de esa época, o gran parte de ellos datan de esa época. Y muchas otras cosas. Yo le comentaba con Bernardo que ojalá pudiéramos, por ejemplo, hacer la reproducción antropológica del padre Velázquez, por ejemplo. Digo, porque en el Palacio de Gobierno hay un padre Velázquez que no se parece al que está en el Parque Sanjuanistas, o sea, tan diferentes, ¿no? Digo, sobre todo por lo que representó el padre Velázquez para nuestra independencia, para la defensa de los indígenas a fines de la época colonial. Digo, estaría padrísimo, así como se logró el de Bernardino Ken, el líder maya, pues son cosas que todavía esperemos que vuelva el auge y que sí le llegue al museo chorros de dinero, ¿no? Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Fue una crónica así muy rápida, como les digo, está en su biblioteca, de todas maneras le voy a dejar al director otro ejemplar. No sé. No, eso ya no tiene nada que ver. Quítalo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran? Por eso también es importante que vayan al Museo del Mundo Maya, vayan a las exposiciones del Palacio Cantón, porque es parte de nuestra historia. Y si pueden leer mi libro antes, pues mejor, porque así ya van a tener claro qué es lo que están viendo, ¿no? O sea, bueno, hay muchas cuestiones muy interesantes, como toda la parte de cuando estuvo el museo aquí. Esa parte es muy interesante, la del director jalándose los pelos para mantener a las culebras, y que la veleta no servía, cuando servía se inundaba. Entonces era... Y incluso, bueno, una anécdota más, incluso en 1906, cuando se pasa aquí el museo, solo los británicos que deben conocer el libro, recuérdame los memos, No, los que vienen, los británicos que vienen en 1906 y empiezan a criticar todo. Lo único que les pareció bien fue la cárcel, y que el encargado de la cárcel, el director, no sé qué, era una gente muy seria y que tenía a todos bien controlados. Todo lo demás lo critican. Bueno, se llama el Egipto de América. Lo tradujo Roldán Peniche al español, existía antes en inglés, pero es de 1906. Bueno, no se me viene. Pero lo interesante es eso, describe el local, aquí dicen un local horrible, no sé qué, con un director ignorante, todo estaba mal, todo estaba mal. Hay muchas cosas que tienen que ver incluso con el entorno de aquí, y bueno, y con la UARI, que es el primer local del museo, ¿no? De nuestros museos, porque es el origen de lo que hay ahorita, de los museos que hay ahorita. ¿Alguna pregunta? No. Okay. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Blanca, por compartirnos esta muy interesante crónica con la que podemos relacionarnos definitivamente y que viene a formar parte también de nuestra historia Wadi como tal.
Yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle si existe y si viene incluido dentro del libro o dentro de su investigación algún registro de ese primer edificio cuando era parte de la UADY, que pudiéramos de alguna manera incorporar o hacer público, difundir este material a través, no sé, de nuestro edificio central, este material de acervo que pudiera ser rescatado. Exactamente. Como les decía, las únicas dos fotos que existen del museo hasta ahorita que yo haya encontrado y que han encontrado los demás investigadores también, generalmente manejan una, la que es la foto, la tienen en México, en la fototeca de México, pero son las únicas dos que hay, estas son exactamente de mayo de 1903, cuando el director era uno de los Guzmán. Como cambia de uno a otro en ese periodo y no aparece el dato, era de esa época que mandan tomar la foto, el que está sentado allá es el director y el otro es lo que se llama, era como el custodio, el que cuidaba, sacudía las piezas y demás, ¿no? Que es la primera etapa que está ahí, pero no hay mucho. Son las únicas dos que conozco, por eso usé la foto de la Fototeca Guerra para mostrar el Instituto Literario. Digo UADY, pero por los muchachos, ¿no? Pero sí es el Instituto Literario y donde estaba ubicado, en la Biblioteca Central, en esos eran los salones, básicamente. Es lo único que yo he encontrado. Pero de lo que sí hay imágenes y fotos de las piezas arqueológicas, de las que recoge Peón. En el libro está la lista completa de lo que aporta Carrillo y Ancona, todas las piezas que da y las que aporta el gobierno. No es porque ambos aportan cráneos, que es una costumbre así que nadie me ha sabido decir, porque no es el cráneo que nos recuerda que somos, que no somos eternos y que nos vamos a morir y todo, no. El padre Crescencio Carrillo tenía el cráneo de quien había sido gobernador mucho tiempo antes, el gobernador Cosgaya, que tiene y el gobierno aporta el del padre Velázquez. Y como están las listas de los primeritos objetos, y lástima porque estaba terminando todavía el COVID y todo, se puso la exposición que se llamaba donde estaban las fotos esas ampliadas, que era muy interesante ver, como que entraba uno a la foto esa del Museo Yucateco, y las piezas que se conservan hasta hoy. Eso es importante, que se conservan hasta hoy. Retratos, ¿qué más había? Había un montón de piezas que además ahorita nos sirven, por ejemplo, a los historiadores para, digamos, ilustrar un episodio, ¿no? Si uno quiere hablar de la independencia de Yucatán respecto a México, pues ahí están Santiago Méndez y Barbachano, los dos gobernantes, que también tienen que ver con la guerra de castas. Luego está el general Cantón, el del Palacio, pero también fue parte de la guerra de castas, de la historia de Valladolid, etc. Sirven todos esos objetos y imágenes que ya existen ahora, pero que datan de esta época. Lo interesante es eso, que no sea, bueno, por milagro no se perdió todo, no se lo llevaron todo, ¿no? Porque pues en el siglo XIX, así como que mucho entusiasmo por un museo no parecía haber en las provincias. Déjenme decirles que en Oaxaca, mucho antes, en 1830 y tanto, se había abierto un salón de historia. Fue el primero, siempre dicen que Yucatán, no, es Oaxaca. De ahí pasa a 1871, cuando se crea el Museo Yucateco. Hay unas salitas en Morelia, en Campeche, luego se abre uno, ya en los 90 del siglo, es en Campeche, Morelia y Querétaro. Nada más. Todavía en los años 20, cuando ya se pasa al Templo de San Juan de Dios, el museo,
arqueológico histórico, ya el segundo, mandan desde el Museo Nacional, mandan a los gobiernos estatales y a los directores del museo para preguntarles primero si tenían museo o no. La mayoría no tenía. Pero eso sí, todos decían, pero estamos pensando en hacerlo. Todos decían, ¿no? Estamos pensando en... Y bueno, aquí sí, pero además está, ¿cómo se llama? Luis Rosado Vega, yucateco, y todo, y le salió el yucateco, y entonces responde diciendo, así, ¿cómo se debe mandarme esto? En pocas palabras, ¿no? Mucho más formal, pero ¿cómo se atreve a mandarme eso? ¿Cómo no va a saber usted? Somos el segundo museo, y sí, lo reconoció el Museo Nacional en esa época. Después del Museo Nacional, el más importante era el de Yucatán. Entonces el otro se ofendió cuando le preguntaron si tenía, claro, que son las cartas que mandan a todos lados, ¿no? Pero pues sí teníamos un museo relativamente importante, ya se había abierto la posibilidad de trabajo incluso de los norteamericanos en Chichén, en Mayapán, etcétera, y había incluso la sala de la Carnegie, y otras ya en el siguiente museo. Pero los grandes esfuerzos fueron en este primero, el Museo Yucateco. Bueno, pues en agradecimiento a la participación tan interesante de la doctora Blanca, vamos a continuación a ver un video, precisamente les invitamos para verlo y les pedimos que despidamos a la doctora Blanca con un aplauso. Aprovecho porque entre que nos organizábamos, ya no quiero agradecer a la FIDE y a los organizadores por esto, y quiero también decir una cosa. Lo que se va a presentar es como un audiolibro sobre el museo. Hicieron varias entrevistas, no se va a poner todo ahorita, pero un pedacito, nada más para que tengan la referencia, y todo eso es labor de todos los participantes en la FIDE. Yo soy Wari también, ¿eh? Muchas gracias.
difusión de lo que había aquí en Yucatán. Y fueron llegando cada vez más viajeros y extranjeros de distintos países que venían a conocer no solamente la cultura maya, pero también la cultura tribal mexicana. Pero también querían llevarse para sus museos de sus países algunas de las piezas de Yucatán. Y entonces nosotros insistíamos que era muy importante tener un museo para que esas piezas permanecieran aquí y después sirvieran para apoyar la construcción de nuestra historia, de nuestra cultura y la educación de Yucatán. Sin embargo, la idea de la construcción que era muy interesante, no prosperó porque ustedes saben que en 1847 una gran rebelión maya en el sureste de la península, la conocida gobierno de Casas, que paralizó muchos proyectos como algunos se atrasó mientras estuvo sobre todo en la etapa más crítica de los enfrentamientos de esa guerra. ¿Cuándo se crea el Museo Yucateco? Hay un segundo intento, una segunda propuesta que viene después del viaje de la pista Roma a Yucatán durante el segundo imperio. Ella visita Yucatán, visita zonas arqueológicas más mal, conoce la forma de vida de aquí, de Campeche, y de otros poblados, y dice, hay que hacer un museo en Yucatán. Es un museo que se llama el Gran Museo Yucateco. Bueno, pues agradecemos la asistencia de todos ustedes y les agradecemos mucho también al maestro Maitilan, que está haciendo nuestro enlace para todas estas actividades que forman parte del calendario y de la agenda de la FILEI, que ahora la tenemos a domicilio con una serie de actividades muy interesantes para nuestra comunidad. Esténse pendientes, durante toda esta semana vamos a seguir teniendo actividades, quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a todo el staff también que están regresando a casa y están compartiendo estas actividades con nosotros. Muchas gracias.